Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más apasionantes, las leyendas más intrigantes y, por supuesto, las historias de amor y desamor que han marcado un antes y un después en la vida de las personas. Hoy, amigos, tenemos una historia que los va a dejar boquiabiertos. Una historia que, como dice el título, cambió el destino para siempre. Estamos hablando de la llamada secreta de Mert a Afra. Sí, una simple llamada telefónica, pero con consecuencias. ¡Ay, con qué consecuencias! Prepárense para un viaje por los laberintos de la intriga, el amor prohibido y el poder del destino. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que podría ser sacada de una novela, pero que, les aseguro, es más real de lo que imaginan. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, porque en esta historia, cada uno de ellos es fundamental. Antes de que empecemos a desgranar esta apasionante historia, quiero invitar a todos aquellos que son nuevos por aquí a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les aseguro, vienen muchas historias más que los van a enganchar. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el misterio de la llamada secreta de Mert a Afra. Todo comenzó en una pequeña ciudad, un lugar donde la vida transcurría con la tranquilidad que solo los pueblos pueden ofrecer. Calles empedradas, casas con tejados de tejas rojas, y un ambiente donde todos se conocían, donde los secretos eran difíciles de guardar y las miradas, a veces, más reveladoras que las palabras. En este escenario, dos jóvenes, Mert y Afra, con vidas aparentemente normales, se encontraban atados por un secreto que los unía y los mantenía atados a un hilo invisible, un hilo que tejía una historia de amor prohibido, de pasión y de riesgo. Eran dos almas gemelas destinadas a encontrarse, a pesar de todos los obstáculos que el destino les interponía. Como dos imanes se sentían atraídos el uno por el otro, una fuerza invisible que los obligaba a buscarse, a encontrarse, a desafiar las convenciones sociales y los designios de la vida. Mert, un hombre de carácter fuerte con una mirada que podía penetrar en lo más profundo de tu ser, era conocido por su valentía y su lealtad inquebrantable. Su porte, su forma de caminar, la manera en que se relacionaba con los demás, todo emanaba una seguridad y una firmeza que lo hacían destacar. Era el tipo de hombre que inspiraba confianza, que infundía respeto, y que en el fondo, ocultaba una sensibilidad y una vulnerabilidad que solo Afra conocía. Era un hombre de palabra, de principios, y estaba dispuesto a luchar por lo que creía, sin importar las consecuencias. Afra, por otro lado, era una mujer de una belleza deslumbrante con una personalidad enigmática y una inteligencia que la hacía destacar en cualquier lugar. Sus ojos, de un color profundo y cambiante, reflejaban una inteligencia aguda y una perspicacia que la hacían comprender el mundo de una manera diferente. Era una mujer que no se conformaba con lo superficial, que buscaba la verdad en cada cosa, y que, a pesar de su juventud, poseía una madurez y una sabiduría que sorprendía a todos. Su voz, suave y melodiosa, era capaz de cautivar, de seducir, y de transmitir una gama de emociones que dejaban sin aliento. Su amor era prohibido, un amor que desafiaba las normas sociales, las tradiciones familiares y, en cierta medida, al mismísimo destino. La situación era delicada, tensa, peligrosa. Porque por un lado Mert estaba comprometido con otra mujer, una mujer respetable, de buena familia, y cuyo compromiso era visto con buenos ojos por la comunidad. Por otro lado, Afra era la prometida de un hombre poderoso, con una influencia que podía hacer temblar los cimientos de la ciudad. Este hombre, además de su posición, era conocido por su carácter posesivo y su falta de escrúpulos. Un hombre celoso, capaz de cualquier cosa por mantener lo que consideraba suyo. Pero el amor, como suele suceder, es más fuerte que cualquier obstáculo. La atracción entre Mert y Afra era innegable, una llama que ardía en secreto, en cada encuentro furtivo, en cada mirada robada, en cada palabra pronunciada en voz baja. Era un amor que se manifestaba en pequeñas cosas, una sonrisa, un roce de manos, un gesto de complicidad. Un amor que se alimentaba del riesgo, de la clandestinidad, y que, paradójicamente, se hacía más intenso cuanto más prohibido era. Los encuentros entre Mert y Afra eran escasos y llenos de peligro. Se veían a escondidas en lugares apartados, lejos de miradas indiscretas. Un parque a las afueras de la ciudad, un café discreto en una callejuela, o incluso, bajo el manto de la oscuridad, en el balcón de Afra, donde las palabras, susurradas al oído, se convertían en un canto a la libertad y al amor. Cada encuentro era una batalla ganada, una victoria sobre las convenciones sociales, sobre el miedo y sobre el destino. Y llegamos al epicentro de la historia, la llamada.
Una llamada que Mert decidió hacer en la más absoluta clandestinidad. Una llamada que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de Mert de marcar ese número no fue algo impulsivo, un arrebato momentáneo. Fue el resultado de un torbellino de emociones, de una angustia que lo consumía por dentro. La lucha interna entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón, lo estaba desgarrando. Sabía que estaba jugando con fuego, que arriesgaba mucho, pero el amor que sentía por Afra era más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, más fuerte que cualquier cosa. El contexto de la llamada es crucial. Era una noche oscura, de esas en las que la luna se esconde tras las nubes, las estrellas se ocultan tras un velo de misterio, y el silencio se vuelve sepulcral. Una noche que parecía hecha a propósito para esconder secretos, para susurrar promesas, para sellar destinos. La atmósfera estaba cargada de tensión, de electricidad, y cada sombra parecía esconder un peligro. Mert se escabulló de su casa, aprovechando la oscuridad de la noche. Buscó un lugar seguro, un lugar donde pudiera hablar con Afra sin ser descubierto. Necesitaba confesar su amor, necesitaba escuchar su voz, necesitaba saber que no estaba solo en esta lucha. Con el corazón latiendo con fuerza, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria, un número que representaba todo su anhelo, toda su esperanza. El primer tono o el segundo. La espera se hacía eterna, cada segundo un desafío a su paciencia y un golpe a sus nervios. La tensión era palpable. ¿Contestaría Afra? ¿Estaría su prometido cerca? Miles de pensamientos se agolpaban en la mente de Mert, un torbellino de dudas, de miedos y de esperanzas. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría si? Pero el sonido suave de la voz de Afra al otro lado de la línea lo tranquilizó, como una suave brisa que calma la tormenta. Mert. ¿Eres tú?, susurró ella, su voz temblorosa, pero llena de una dulzura que lo envolvió y lo reconfortó. Era la voz que lo calmaba, la voz que le daba fuerzas, la voz que lo hacía sentir vivo. La conversación que siguió fue una mezcla de pasión, desesperación y, sobre todo, decisión. Fue una conversación que se extendió por un tiempo indefinido, donde el tiempo parecía detenerse, donde el mundo exterior desaparecía y solo existían ellos dos, conectados por esa línea telefónica, por esa voz, por ese amor prohibido. Mert y Afra se confesaron su amor, hablaron de sus anhelos, de sus miedos, de la angustia que sentían por la situación que estaban viviendo. Le contaron al otro sus frustraciones, sus anhelos de escapar, de ser libres, de vivir su amor sin miedos ni restricciones. Fue una conversación que duró lo que pareció una eternidad, una conversación que selló su destino, que marcó un antes y un después en sus vidas. Durante esa llamada, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una decisión que no fue fácil, que implicaba asumir riesgos, desafiar a la sociedad y enfrentar las consecuencias. Pero el amor que sentían era tan fuerte, tan puro, que no podían seguir viviendo en la clandestinidad, en la mentira. No vamos a revelar aquí todos los detalles de la conversación. Parte de la magia de la historia reside en el misterio, en la expectativa, en la imaginación del oyente. Pero les aseguro que la llamada fue un detonante. Un punto de inflexión, un momento crucial que cambió el rumbo de sus vidas. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. La decisión que tomaron durante esa llamada tuvo consecuencias inesperadas, tanto para Mert como para Afra, y para todos aquellos que los rodeaban. La llamada, esa simple llamada, había puesto en movimiento una serie de eventos que los llevarían a un viaje lleno de obstáculos, de desafíos y de pruebas. La llamada llegó a oídos equivocados. Alguien, por algún motivo, escuchó la conversación. No sabemos quién, no sabemos cómo, pero la información llegó a la persona equivocada, a la persona que menos debía saber. El prometido de Afra, un hombre celoso y poderoso, que había construido su fortuna y su posición a base de manipular a los demás, de aprovecharse de las debilidades de los demás y de ejercer el poder con mano de hierro, se enteró de la llamada. La reacción de este hombre fue predecible: ira, venganza, y la determinación de poner fin a la relación entre Mert y Afra sin importar el precio. Su orgullo fue herido, su poder cuestionado, y no iba a permitir que nadie lo humillara, que nadie le quitara lo que consideraba suyo. La situación se volvió tensa y peligrosa. Mert y Afra se vieron envueltos en una trama de intrigas, de secretos y de mentiras.
La vida en la pequeña ciudad se transformó en un campo de batalla, donde las alianzas cambiaban constantemente, donde la confianza era un bien escaso, y donde la sombra de la amenaza se cernía sobre ellos. Los rumores, las habladurías, los chismes, corrían como la pólvora, avivando las llamas de la animadversión y el resentimiento. Las consecuencias de la llamada fueron devastadoras. El compromiso de Mert se rompió, causando un gran escándalo en la sociedad. La familia de su prometida, ofendida y humillada, se unió a la campaña de desprestigio, utilizando su influencia para aislar a Mert y arruinar su reputación. Afra fue aislada, sometida a un control riguroso, intentando evitar que se pusiera en contacto con Mert. Su prometido, valiéndose de su poder, restringió sus movimientos, controló sus comunicaciones y la sometió a una vigilancia constante. Su vida, que antes era libertad, se convirtió en una jaula de oro. La reputación de ambos quedó por los suelos. Fueron juzgados, criticados y se convirtieron en el centro de los chismes y las habladurías, en un ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero a pesar de todo, el amor entre Mert y Afra no se apagó. La llamada secreta había consolidado su unión, había reforzado sus sentimientos y les había dado la fuerza para luchar por su amor. La llamada, en lugar de destruirlos, los unió aún más, como dos seres que se aferran el uno al otro ante la adversidad. El tiempo, la distancia y las circunstancias adversas solo sirvieron para fortalecer ese lazo invisible. Y es ahí donde la historia da un giro inesperado. Cuando todo parecía perdido, cuando las esperanzas se desvanecían y la oscuridad amenazaba con engullirlos, el destino, caprichoso como siempre, les tenía reservada una sorpresa. Una sorpresa que cambiaría el curso de sus vidas de nuevo, que les daría una nueva oportunidad y que demostraría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad. ¿Qué pasó después de la llamada? ¿Cómo lograron Mert y Afra sobrevivir a las consecuencias de sus decisiones? ¿Cómo lograron vencer la adversidad y ser felices juntos? ¿Cuál fue ese giro inesperado que les cambió la vida? La respuesta a estas preguntas, mis queridos amigos, es parte de la magia de esta historia. El desenlace de la historia es tan apasionante como el comienzo. Tras la tempestad, llega la calma, pero no sin dejar cicatrices. Mert, con la ayuda de amigos leales y algunos aliados inesperados, luchó por recuperar su reputación y demostrar la verdad. Afra, con su inteligencia y su valentía, buscó la manera de escapar de la opresión y ser dueña de su propio destino. La sorpresa que el destino les tenía reservada fue la revelación de oscuros secretos relacionados con el prometido de Afra. Investigaciones, pruebas ocultas y testimonios inesperados sacaron a la luz sus turbios negocios, sus engaños y sus manipulaciones. La verdad, como siempre, se abrió paso, y el hombre poderoso, acorralado, perdió su influencia y su poder. Finalmente, Mert y Afra lograron liberarse de las ataduras del pasado. Juntos emprendieron un nuevo camino, lejos de la pequeña ciudad que había sido testigo de su amor prohibido. Construyeron una vida juntos, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. La llamada secreta de Mert a Afra fue mucho más que una simple conversación telefónica. Fue un acto de rebeldía, un desafío al destino, una demostración de amor incondicional. Fue el comienzo de un viaje lleno de obstáculos, pero también lleno de esperanza, de valentía y de la convicción de que al final, el amor siempre triunfa. La llamada fue el catalizador de una transformación, el punto de partida de una nueva vida. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de momentos que nos cambian para siempre. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, la lealtad, la valentía y la perseverancia. Es una historia que nos demuestra que a veces, las decisiones más arriesgadas son las que nos llevan a la felicidad, aunque el camino sea largo y lleno de dificultades. Hemos llegado al final de esta apasionante historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándola. En resumen, hemos explorado el contexto de la llamada secreta de Mert a Afra, la tensión, el riesgo, el amor prohibido, las consecuencias y la valentía. Hemos analizado las decisiones que tomaron y cómo estas decisiones les cambiaron la vida. Hemos sido testigos de su lucha, de su perseverancia y de su triunfo final. Hemos visto cómo el amor verdadero, el amor que desafía las convenciones sociales, el amor que se mantiene firme ante la adversidad, puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por escuchar esta historia y por compartir conmigo la emoción de cada momento. Espero que esta historia los haya conmovido,
que los haya hecho reflexionar y que los haya mantenido al borde del asiento. Si les gustó, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la llamada? ¿Creen que tomaron las decisiones correctas? ¿Qué les pareció la historia en general? ¿Qué enseñanzas se llevan de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué sintieron al escucharla. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué lección creen que nos deja? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. No se pierdan las próximas historias, porque vienen muchas más que los van a sorprender, historias de amor, de misterio, de intriga y de aventura. Historias que los harán reflexionar y que los mantendrán pegados a la pantalla. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su fidelidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Recuerden siempre que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y que a veces una simple llamada telefónica puede cambiar el destino para siempre.